Tipi. Bien, ahora sí, muy buenos días a todos y vamos a comenzar a ver hoy lechos porosos y algunos equipos, algunas operaciones unitarias que tienen que ver con este tipo de fenómenos. En particular vamos a ver dos, que son los ablandadores de agua y los regeneradores. Para ello vamos a compartir pantalla ya mismo. Ahí está. Muy bien, y vamos a entrar entonces por aquí. La verdad que hoy fue un día muy pesado, un problema de conexión terrible. Lo importante es que ya nos pudimos conectar. En un segundo vamos a entrar al libro de la cátedra. O mejor podríamos entrar directamente al Utilizer, porque es mejor. Vamos a ver acá anteriores corregidas. Modificación no. Vamos para atrás. Vamos a pasar acá a derechos y ablandadores. Bueno, ahí está el concepto fundamental de lechos porosos. ¿Qué son los lechos porosos? Vamos a considerar que es un conjunto de partículas sólidas finamente divididas dentro de un recipiente a través del cual circulan fluidos. Existe una gran variedad de equipos que están conformados por lechos porosos, desde reactores químicos hasta equipos donde estrictamente se van a producir fenómenos de tipo físico, ¿no? Que son los que vamos a ver nosotros, por ejemplo, un par de ejemplos como para que ustedes tengan idea de la versatilidad que tiene este grupo de operaciones. El, ¿En qué o dónde podemos encontrar los lechos porosos? Lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando veamos filtración, mañana. Eh, este, donde vamos a encontrar siempre flujo en contracorriente de las dos fases, tanto líquida como gaseosa, a través de las torres de relleno. Los ejemplos que hay, como recién les decía, reactores químicos, este, alimentación a calderas, absorción e intercambio iónico, producción de gas, petróleo, etc. Y de los equipos en particular tenemos los granuladores de lecho, secadores de lecho fluido, filtro de secado fluidizado, reactor de lecho poroso, cristalizadores de lecho fluidizado. En fin, hay una gran variedad de equipos. Sin ir más lejos, ustedes pueden entrar al Peters House y van a encontrar allí el desarrollo de algunos, no de todos. Pero bueno, nosotros hemos tratado de por lo menos incorporarle este que nos parece que es el más importante, no el más importante, sino con el que ustedes se van a cruzar seguramente en cualquier planta que puedan llegar a visitar, porque en todas siempre hay un tratamiento de agua. Eh, Transferencia de cantidad de movimiento del fluido a las partículas. Ese es el tipo de transferencia que se va a producir.
el fluido, o sea, tenemos el lecho poroso, el fluido va a circular a través del lecho, obviamente va a ser movido por una bomba si es un líquido o un ventilador si es un gas. A medida que el fluido pasa por el lecho, se produce, obviamente, como ustedes saben, una pérdida de energía, o más conocido como una pérdida de caída de presión. Debido fundamentalmente a la pérdida por fricción de forma y a la pérdida de energía cinética. Acá tenemos nosotros un gráfico de la variación de presión en función de la velocidad. O sea, veamos, imagínense ustedes el hecho, o sea, a ver, un recipiente cilíndrico donde lo vamos a llenar de sólidos de forma finamente dividida, y por la parte inferior vamos a hacer circular un gas o un líquido. Entonces, vamos a ver cómo se comporta ese lecho cuando nosotros comenzamos a aumentar la velocidad. Fíjense que nosotros en la primera etapa, o sea, si en el lecho no está circulando ningún fluido, la caída de presión obviamente va a ser cero, a la velocidad cero. En la medida que comenzamos a incrementar el caudal, ¿sí? Empezamos a incrementar la velocidad, la primera respuesta hasta determinado valor de velocidad, que es que corresponde hasta el punto A, digamos, vamos a tener un lecho estático. O sea, ¿qué significa el lecho estático? Significa que no se mueve y que bajo ningún aspecto se produce ningún cambio dentro del lecho. Eso es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. En esto se va a repetir la teoría que ya vimos la última clase y que vamos a tratar nosotros ahora de particularizarlo para este tipo de procesos o para este tipo de operaciones. Después, si yo continúo aumentando la velocidad entre estos dos puntos, o sea, entre el punto A y el punto F, ¿no? Comienzan a moverse las partículas, pero aún permanecen en contacto entre sí. Fíjense cómo evoluciona la caída de presión. Aumenta hasta un punto B y después es como que una vez vencida algunas resistencias o se pone en equilibrio, digamos, con el peso, es cuando la caída de presión en esta zona entre el punto B y el punto F comienza a disminuir. Finalmente, se produce entre F y P, entre el punto F y el punto P, un movimiento real de las partículas del lecho, y donde ya por allí en algún momento comienzan a perder contacto entre sí, digamos. Y a partir del punto P está la velocidad que directamente todas estas partículas son arrastradas por el fluido, ¿no? Ya sea líquido o sea gas. Entonces, fíjense ustedes cuál es la particularidad. La particularidad en este punto es que la velocidad del fluido, obviamente, que va a ser superior a la velocidad de partícula, perdón, a la velocidad de terminal de las partículas de mayor tamaño. Entonces, a partir de acá, al vencer la velocidad terminal, todas las partículas son arrastradas y son arrastradas por el fluido y el transporte se denomina transporte neumático. Bien, nosotros vamos a trabajar en esta zona, digamos, en cuanto al diseño de este tipo de equipos.
perdón, justo se está conectando la ingeniera Claudia Portal porque le había pedido que se comunique con ustedes para avisarles que tenían problemas en la conexión. Pero bueno, continuamos. Eh, Bien, entonces decíamos que los equipos que nosotros vamos a ver, su comportamiento respecto del lecho, ¿no es cierto?, va a estar localizado en esta zona. ¿Eso qué significa? Que fundamentalmente nosotros lo que tenemos que vigilar es que la velocidad terminal de la partícula, de la partícula más pesada, ¿no es cierto?, sea menor a la velocidad que uno le imprima al fluido, ya sea líquido o sea gas. En cuyo caso, vamos a decir que prácticamente todo el lecho va a ser arrastrado, ¿no? Ahora, obviamente, lo que tenemos que saber nosotros es qué es lo que está conformando el lecho, qué tipo de partículas o qué tamaño de partículas, y si hay una homogeneidad en cuanto a la forma o no. Todo eso tiene que tener en cuenta porque si nosotros tenemos, a ver, distintos tamaños de partícula y nosotros tenemos que conservar ese lecho, porque, a ver, uno lo arma el lecho para que produzca un efecto dentro de la operación unitaria, dentro del equipo. No lo colocamos ahí para transportarlo, digamos, porque ese no es el objetivo. Ese lecho está cumpliendo varias funciones. Puede cumplir funciones de tipo, como lo habíamos visto en los ejemplos, puede cumplir un, una función química, puede cumplir una función de inerte, puede cumplir una función justamente de tener una vinculación, digamos, con el fluido, eh, y por ende no necesita, o lo que no necesitamos es transportarlo. O sea que a lo que quiero llegar es que debemos cuidar la estabilidad del lecho. Para eso, supongamos que nosotros tengamos dos diámetros de partícula, entonces el diámetro menor seguramente va a tener la menor velocidad, una menor velocidad terminal, en cuyo caso la velocidad que nosotros le imprimamos al fluido, ya sea líquido o gas, no tiene que ser mayor a esta velocidad terminal, porque vamos a desalojar del lecho las partículas más pequeñas. Ahora, si las partículas son uniformes, obviamente que tenemos que cuidar que la velocidad terminal de esas partículas sea siempre mayor a la velocidad que nosotros le imprimamos al fluido. Bien, vamos a seguir. Acá están las regiones. Fíjense ustedes, de lo que vimos anteriormente, acá tenemos las tres zonas perfectamente diferenciadas, el lecho estático, la zona intermedia y la zona denominada lecho fluidizado o lecho hirviente. Y la última zona, que es cuando ya se destruye el lecho, que es directamente el transporte neumático. En el lecho estático, veamos cuáles son las características, y es que el lecho permanece sin enterarse que el fluido, digamos, está atravesándolo. La velocidad del fluido es relativamente baja, las partículas permanecen inmóviles, no se mueven bajo ningún aspecto, y obviamente al aumentar la velocidad aumenta la caída de presión, y cuando la caída de presión es igual a la fuerza de gravedad sobre las partículas por unidad de área, o mayor, comienzan a moverse. Comienzan a moverse, pero todavía permanecen en contacto. O sea, ¿qué es lo que estaría ocurriendo en la región 2?
Ahí el lecho se expansiona lentamente, manteniendo los granos todavía en contacto. Obviamente que la porosidad del lecho va a aumentar. Entre la zona inestable, digamos, las partículas se ajustan a la posición a ver, toman una posición de modo tal de ejercer la menor resistencia posible. Y la caída de presión aumenta más lentamente que en la primera etapa y llega a un punto donde comienza a decaer ligeramente, digamos. O sea, fíjense ustedes, el punto B es este, donde comienza ligeramente a caer la caída de presión. Ligeramente digo porque no es mucho lo que cae, pero bueno, deja de subir, digamos que eso es lo más importante, y es que en esta zona las partículas están ubicadas de tal manera de ejercer el menor rozamiento. Entonces, a partir del punto B, el lecho está en una condición menos compacta, pero aún los granos se mantienen en contacto. Entre el punto B y el F, al aumentar más la velocidad, los granos se separan y la caída de presión disminuye desde el punto B al punto F. Disminuyen, de nuevo les vuelvo a repetir, ligeramente. En la región 3, que es la región del lecho fluidizado, el movimiento de las partículas es cada vez más intenso y obviamente que se forman torbellinos y se desplazan en forma azarosa. No por ello hay un arrastre aún de partículas. La velocidad lineal del fluido entre las partículas, como ya lo dijimos, es mayor que la velocidad en el espacio situado por encima del lecho. Por consiguiente, todas las partículas caen al lecho en vez de que el fluido, una vez que el fluido abandona el lecho. Cuando el fluido es un gas, el contenido del cilindro se parece a un líquido en ebullición debido a la formación de burbujas del fluido gaseoso similares a un vapor. El comportamiento del lecho fundamentalmente depende del tamaño de las partículas. Ahora, cuando el fluido es un líquido, las partículas se mueven al azar en el seno del lecho y generalmente lo hacen en forma individual. Y a eso se le llama fluidización particulada. Bueno, y finalmente, una vez que se vence, o sea, que la velocidad del fluido vence o supera o es mayor que la velocidad terminal de las partículas, más pesadas, si es que hay un tamaño de partículas diferenciado, o si hay un solo tamaño de partículas, si vence la velocidad terminal de esta partícula, entonces obviamente que el fluido, sea líquido o gas, va a arrastrar el lecho, en cuyo caso vamos a estar en presencia de un transporte neumático. Transporte neumático de sólidos. Bueno. Entonces, para esta parte de las operaciones unitarias nos vamos a tratar de enfocar en lo que llamamos la fluidización del lecho. Habíamos dicho que la fluidización comienza cuando las partículas están suspendidas por una corriente de fluido que se dirige en contracorriente, o sea, de abajo hacia arriba, venciendo el peso de las mismas. Sí, aclaro de nuevo que cuando se vence el peso de las mismas comienza a fluidizar. La velocidad del fluido debe ser lo suficientemente alta como para suspender las partículas, pero a la vez no demasiado elevada, de modo tal de no generar la expulsión de las partículas, o sea, de no generar el transporte neumático. Entonces, el material que se fluidiza es casi siempre un sólido y el medio que se utiliza para fluidizar puede ser un líquido o un gas.
Las características y el comportamiento del lecho fluidizado dependen fuertemente de las propiedades del sólido y del fluido. Eso como características generales. Bien, vamos ahora a, a desarrollar, no a desarrollar, sino a ver cuáles son las herramientas que se necesitan para el diseño de este tipo de equipamientos, que son muy variados, pero como ya lo vimos en la clase anterior, eh, la teoría es válida, digamos, para un buen grupo de equipos de este tipo, digamos. Entonces, vamos a ver la velocidad a la cual comienza la fluidización, la vamos a llamar B sub mf, o sea, velocidad mínima de fluidización. O sea, es la velocidad que se encuentra en el límite para que un lecho cambie de estado. O sea, para que las partículas comiencen a moverse, pierdan contacto entre sí, o sea, no van a tener contacto entre sí, pero no van a ser eh, trasladadas, no van a, o sea, me refiero, no van a ser arrastradas, no van a ser transportadas. Eh, esta velocidad mínima de fluidización de su BMF, obviamente que va a depender de la forma de las partículas, del tamaño de las partículas y de la densidad de las partículas. Bien, para determinar el área de esos equipos, ustedes saben que fundamentalmente, como ya lo vimos, en el utreadores, fundamentalmente van a depender de la ecuación que rige la determinación del caudal. O sea, ¡epa! Perdón. Listo. Caudal, ustedes saben que es igual a la velocidad por el área, y en este caso la velocidad se refiere a la velocidad a la velocidad que adquiere el fluido sin que exista lecho, ¿no? Es esa la expresión real de caudal, o sea, velocidad B sub S, donde S o B sub S es perdón, caudal es igual a B sub S por A. A es el área transversal de circulación del fluido, en este caso si el equipo es un cilindro, el área será igual al área del círculo, pi por diámetro al cuadrado. Y B sub S es la velocidad del fluido sin que exista el lecho. Con eso definimos nosotros el caudal. Entonces vamos distinguiendo qué es lo que es B sub S y qué es lo que ya vimos que es B sub mf, la velocidad mínima de fluidización. Ahora, ¿cómo se determina la caída de presión en el caso de que estemos en la zona del lecho estático? O sea, de cuando las partículas no se mueven. Vamos a usar para ello la ecuación de a ver, tienen distintos nombres esta expresión de caída de presión y va a depender fundamentalmente de los valores que tome K1 y K2. Fíjense, la caída de presión es igual a K1 por la viscosidad, por la velocidad, por la longitud, todo multiplicado por 1 menos la porosidad elevado al cuadrado sobre el diámetro de la partícula al cuadrado por la porosidad al cubo, más K2 por la densidad, por la velocidad al cuadrado, por la longitud del lecho, por 1 menos la porosidad sobre el diámetro de partícula por la porosidad al cubo. Donde volvemos acá a ver qué es lo que es B, es la velocidad del fluido. Acá lo bueno o lo particular de esta expresión son los valores que va a tomar K1 y K2. Para algunos equipos, K1 vale 180 y K2 es igual a 1.8, pero K2 tiene la particularidad de poder variar de acuerdo al tipo de
equipos que estén presentes entre 1,8 y 4. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que esta expresión es válida, pero los valores de K1 y K2 combinados son particulares para, o se ajustan mejor para determinar la caída de presión en equipos particulares. Y eso es lo importante, de que ustedes sepan frente a qué equipo y qué derecho presenta, como para poder fundamentalmente conocer los valores de K1 y K2 que más se ajustan. Para muchos, esta expresión original, tomando valores particulares de K1 y K2, la van a encontrar en los libros de ustedes como ecuación de Cosen y Kalman, o en otros la van a encontrar como la expresión de Ergun, o por allí como acá yo hago de observación, McDonald ha propuesto directamente una variante entre K1 y K2, una combinación fundamentalmente para K2 entre 1,8 y 4, en cuyo caso esta ecuación pasa a tener el nombre también de la expresión de McDonald. Han hecho teorías bastante interesantes para poder determinar la caída de presión. Pero bueno, nosotros directamente no nos vamos a abocar a la determinación particular de esas expresiones, porque indudablemente nos va a llevar mucho tiempo. Y no es objetivo de esta materia. Pero lo bueno y lo interesante es que ustedes sepan que estos valores de K1 y de K2 van a depender del hecho que estén presentes y obviamente del fluido que esté atravesando en el hecho. Y fundamentalmente encontrar estos valores es lo más complejo, ¿no? Lo más delicado de esta expresión. Bueno, esto entonces dijimos es la caída de presión para la zona 1, o sea, para la zona donde tenemos lecho estático. Opa, ¿qué ha pasado? O sea, vuelvo a repetirles. Ay, no digo. O sea, para esta zona, para la zona del lecho estático, y en la gráfica sería para esta zona. Entonces, en esta zona, la pérdida, la caída de presión va a estar definida por la ecuación que ustedes acaban de ver. Sigamos. Vamos a ver qué pasa con la caída de presión en la zona del lecho fluidizado, que es la zona donde nosotros vamos a trabajar también. En la zona del lecho fluidizado, la caída de presión eh, va a deberse fundamentalmente a la densidad de las partículas en el lecho y está expresada obviamente como la caída de presión igual a la longitud del lecho por la densidad de la partícula menos la densidad del fluido, todo multiplicado por 1 menos la porosidad por la gravedad. Donde delta P es la caída de presión total, obviamente epsilon es la porosidad, rho la densidad del fluido como lo dijimos, rho sub P la densidad de la partícula o sólido, L es la altura del lecho, la longitud del lecho y G la aceleración de la gravedad. Para todo punto operativo del lecho fluidizado, la caída de presión permanece prácticamente constante. Por ende, fíjense, volvamos a registrar la curva, fíjense que si bien hay un ligero incremento de la caída de presión, esta zona se la puede considerar ligeramente constante, digamos. Bien, entonces, si eso se produce, vamos a ver que la longitud inicial
sobre la longitud de una posición expandida va a ser igual a la relación entre 1 menos la porosidad del lecho sin moverse sobre 1 menos la porosidad en la nueva situación. La situación que corresponda a un medio fluidizado. Entonces, L0 y E0 son la altura del lecho y la porosidad del lecho en un valor inicial. Y LMF y epsilon 1 será el valor o los valores correspondientes a un estado fluidizado. Esta relación es muy útil y ya vamos a ver cómo se usa, ¿cierto? Seguramente ustedes ya en algunos problemas lo deben haber usado, justamente para vincular un estado, con uno nuevo. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando ya vencemos la caída de presión? Perdón, cuando vencemos la velocidad terminal de las partículas del lecho. ¿Qué pasa? Cuando la velocidad del fluido es mayor a la velocidad terminal de las partículas del lecho, todo el lecho es arrastrado. Y la caída de presión, ustedes pueden tomarla como la relación entre la caída de presión del sólido y la caída de presión del fluido, igual a 1 más B por el diámetro del conducto sobre el diámetro de la partícula elevado al cuadrado por la relación de la densidad del fluido por I sub S, que es una relación entre la masa del sólido y la masa del fluido que lo transporta, por mu, que es la viscosidad del fluido, sobre ρ sub S, que es obviamente la densidad del sólido, por el diámetro del conducto, por B sub C, o sea, por la velocidad que tenemos en el conducto. Esta es una ecuación semi-empírica que se las doy a ustedes y el que quiera ahondar un poco en el tema que pueda caer a la Cámara del Tabaco a trabajar, ¿no es cierto? Ahí tenemos nosotros el hecho transportado, sobre todo cuando realizan el transporte de las hojas de tabaco de un sector al otro. Bueno, pueden ustedes verlo en el Peters y Timmerhouse está esta expresión y hay algunos ejemplos ahí de cómo se la usa. Bien, vamos a continuar con el tema. Entonces, generalmente los problemas que se plantean en este tipo de equipamientos son fundamentalmente aquellos que tienden a que nosotros definamos cuáles son las variables de diseño, digamos, y para poder definir las variables de diseño, fundamentalmente uno tiene que saber con qué datos cuenta. Y cuando tiene uno un lecho, obviamente que va a conocer la esfericidad, porque uno tiene que determinarla. O sea, vamos a tener el objetivo, vamos a tener la capacidad para la cual se está diseñando el equipo y obviamente saber el valor de la felicidad, porque previamente ustedes van a definir qué tipo de lecho es que van a usar y obviamente cuando tomen la decisión de comprarlo van a conocer perfectamente su felicidad. Van a conocer entonces la felicidad, el tipo de fluido que van a usar, la temperatura del fluido obviamente,
grado de compactación del lecho que genera esa esfericidad y de ese lecho, el diámetro de partículas, el caudal de fluido y las dimensiones del lecho. Vamos a ver ahora la parte teórica antes de entrar al problema concreto. Lo que es la esfericidad y la porosidad de la partícula. El factor de esfericidad o factor de forma de la partícula es la razón o es la relación entre el área superficial de esa esfera, que tiene el mismo volumen que la partícula, y el área superficial real de la partícula. Entonces, ¿qué es la esfericidad o qué es el factor de forma de una partícula? Es la relación entre la superficie de una esfera que tiene el mismo volumen que la partícula y la superficie real de la partícula. Obviamente ustedes saben que la superficie real de una partícula deformada, va a ser siempre mayor a la superficie de la esfera, haciendo una equivalencia de volúmenes. Entonces, este valor va a ser siempre menor a 1. Entonces, la porosidad de la partícula se representa la fracción vacía de un lecho. O sea, si yo tengo un volumen de lecho menos el volumen de las partículas sobre el volumen del lecho, es lo que me define a mí la porosidad. La porosidad obviamente va a fluctuar entre los valores 0 y 1, entre el intervalo cerrado de 0 y 1. Si la partícula si la porosidad será igual a 0, ¿en qué situación? Cuando el volumen del lecho es igual al volumen de las partículas. Y será igual a 1 cuando esté vacío. O sea, cuando el volumen de las partículas sea 0. O sea, acá está. Entonces, la porosidad es igual a 0 cuando el bloque es totalmente sólido, o sea, el volumen de las partículas es igual al volumen cuando el volumen del lecho es igual al volumen de las partículas. Y será igual a 1 cuando el volumen vacío ocupa todo el espacio del lecho. Es decir, hay un solo poro, digamos, o sea, está vacío. Bien. Existen relaciones entre la esfericidad y la porosidad que dependen fundamentalmente del tipo de empaque. O sea, yo tengo las partículas que van a conformar el lecho y tengo el recipiente donde voy a armar el lecho. Entonces, en la forma de que yo incorpore cada una de las partículas del lecho al lecho, ¿no es cierto?, pueden quedar empacadas de forma densa, de forma normal o de forma abierta. En cuyo caso, de acuerdo a la porosidad, nosotros tendremos, o de acuerdo a la esfericidad, tendremos distintos valores de porosidad. Fíjense, acá hay una curva que es viejísima, de los años 50 más o menos, pero que sí marca una relación estrecha entre la porosidad y la esfericidad, de acuerdo al tipo de empaque que estemos usando. Por ejemplo, para una porosidad de 0,6, si el empaque es denso, la esfericidad será más o menos 0,48, y si el empaque es normal será 0,5, y si el empaque es abierto será 0,55.
Dijimos además ya en esta teoría que las partículas con las que habitualmente uno arma el lecho vienen de fábrica y se encuentran de distintas presentaciones. La podemos encontrar como los anillos Raschig, los cilindros Alindum, las esferas lisas uniformes, gránulos de arcilla, cilindros lisos, esferas lisas mezcladas. Hoy por hoy hay otra gran variedad que ustedes la pueden ver en el manual, sino lo mismo lo vamos a ir destacando en la medida que nosotros avancemos sobre todo lo que es la parte de destilación, absorción, etcétera, en lechos. ¿Ah? Vamos a ir viendo distintos modelos de lechos. Pero bueno, acá es un adelanto, digamos, que se los voy tirando para que ustedes ya tengan idea de qué tipo de rellenos podemos usar en los lechos. Y cada uno de estas partículas que conforman el lecho, eh, eh, de acuerdo al diámetro, o sea, el diámetro de una esfera del mismo volumen de la partícula respecto del diámetro del lecho, para los distintos formatos que se puedan presentar de esas partículas que van a conformar el lecho, vamos a tener nosotros este, los valores de porosidad. O sea, podemos encontrar como una provisión, digamos, de parte de los proveedores, como un informe por parte de los proveedores de acuerdo a la relación entre el diámetro de una esfera del mismo volumen que la partícula y respecto del diámetro del lecho y de acuerdo al tipo de lecho o de partículas que conforman el lecho, o sea, si es anillos Raschig, si es cilindros Alindum, etcétera, podemos obtener la porosidad o fracción de huecos en tubos empacados. Eh, digamos que estos son datos que ustedes pueden obtener. O sea, están, si los buscan, están. ¿Y por qué? Porque nos puede a nosotros llegar a interesar que la porosidad. O sea, cómo se calcula la porosidad. Bueno, veamos a ver cómo seguimos con esto. Bien. La teoría que dimos, fíjense que no es nada complicada. Lo único que están teniendo en cuenta acá es poder determinar cuál es la caída de presión de acuerdo al tipo de lecho que se les presente, saber cuáles ecuaciones son las que van a usar, si se trata de un lecho estático o se trata de un lecho fluidizado, y después obviamente las ecuaciones de diseño que fundamentalmente dependían de la expresión de caudal, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo aplicamos esta teoría que es sencillita a, eh, a unas operaciones particulares que son los ablandadores y los regeneradores de agua. Bien, para eso, primero vamos a ver así ligeramente y en forma rápida los tipos de ablandadores que nosotros podemos encontrar en el medio. Y los tipos de ablandadores son tres, ablandadores químicos, ablandadores catalíticos y ablandadores mecánicos. Nos vamos a centrar nosotros en este tema de los ablandadores, ¿no? Porque vamos a hacer referencia a los ablandadores de agua y que fundamentalmente tienen que ver con este modelo. Bueno, ¿qué hacen los ablandadores químicos de agua? Eh, el hecho, o sea, imagínense ustedes este tubo y acá el hecho, cada una de estas partículas que ustedes ven, ¿no es cierto? Se denominan resinas de intercambio iónico y pueden estar formadas, por ejemplo, por un lecho de zeolita
que es un compuesto químico de sales de sodio y potasio. Se va a hacer circular agua a través de este lecho. ¿Para qué? Fundamentalmente para ablandarla al agua. O sea, el agua dura es un agua que tiene un gran contenido de iones calcio y magnesio y que de seguir en el circuito habitualmente lo que generan es la generación de muchas incrustaciones a lo largo de las cañerías, digamos. Entonces, para evitar este tipo de problemas, lo que se hace es hacer pasar esa agua a través de un ablandador químico de modo tal que esa agua dura que está rica en iones magnesio y calcio sean retenidos por el lecho y sean cambiados, digamos, esos iones de magnesio y calcio que llevan el agua por iones sodio. Entonces, seguiría o saldría después del ablandador un producto que se denomina agua blanda. ¿Sí? Voy a repetir de nuevo por si no ha quedado muy claro el concepto. La alimentación para un ablandador es agua dura. ¿Qué es el agua dura? Es agua que contiene un contenido alto de iones magnesio y calcio. Lo voy a hacer pasar a través de un ablandador químico que está conformado habitualmente por zeolitas, que son compuestos de iones sodio y potasio, y que lo que van a hacer es intercambiar esos iones de sodio y potasio, cediéndoselos al agua dura, y a su vez el agua dura va a dejar los iones calcio y magnesio en la zeolita. ¿Eh? El producto que sale acá es agua blanda. Es agua que tiene la particularidad de no contener iones calcio y magnesio. O sea, esa agua puede después atravesar por los circuitos sin que produzca incrustaciones. Bien, veamos entonces, veamos, veamos acá. ¿Qué es lo que va a pasar si nosotros analizamos los componentes de la zeolita, o sea, los componentes del lecho va a llegar algún momento en que ha cedido prácticamente todos sus iones sodio y potasio. Entonces, al acabársele los iones sodio y potasio, ya no va a ablandar más agua. O sea, el agua dura que entre va a salir como dura, porque acá esto ya va a estar impregnado en un dado momento de iones magnesio y calcio. En cuyo caso, allí lo que vamos a hacer es regenerar este lecho con una solución de salmuera, de modo tal que la salmuera arrastre los iones calcio y magnesio y dote de nuevo a la zeolita con iones sodio y potasio. ¿Mm? Ese es el concepto, digamos, de los ablandadores químicos y de los regeneradores. Bueno. ¿Cómo andan, chicos? ¿La llevan bien? Estamos avanzando, estamos avanzando. Vamos a ver ablandadores de agua de tipo iónico. Los ablandadores de agua de tipo iónico, vamos a ver qué es lo que pasa con el intercambio iónico de ciclo sódico, digamos. Ciclo sódico se refiere al sodio. Se compone de tres elementos, que es el estanque de resina, la válvula de control y el estanque de salmuera. Volvamos. ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta un ablandador de tipo iónico? Consta de un estanque de resina, válvulas de control y el estanque de salmuera. El estanque de resina es donde se produce el ablandamiento de agua con el intercambio iónico que producen las zeolitas
entre el agua dura rica en calcio y magnesio y la resina rica en sodio. Cuando esto pasa, la resina retiene, como lo dijimos, los iones calcio y magnesio, y el agua se lleva el sodio. Bien, acá vamos a ver en este esquemita cómo trabaja el sistema. Fíjense, por acá ingresaría el agua, el suministro de agua dura, pasa por la válvula, que es una válvula de pasos múltiples. La válvula, en primer lugar, obviamente, porque nosotros necesitamos ablandar esa agua, la hacemos pasar por el desionizador. Entonces, va a seguir este camino, va a entrar a la resina de intercambio iónico, al tanque desionizador, o sea, acá está la resina de intercambio iónico, atraviesa la resina de intercambio iónico, deja sus iones sodio y magnesio en la zeolita, o sea, en el lecho, y atraviesa, ay no, perdón, y atraviesa eh, el agua blanda. El agua, una vez que a la que el agua que es ablandada, o sea, a la que se le sustrajeron los iones calcio y magnesio, vuelve a la válvula y la válvula la desvía, porque es una válvula de pasos múltiples, hacia un tanque de agua blanda. ¿Se entendió el circuito, no es cierto? Entonces tenemos el suministro de agua, pasa por una válvula de pasos múltiples, ingresa al desionizador, se ablanda el agua y retorna a la misma válvula que lo desvía al tanque de depósito de agua blanda. Dijimos que la zeolita, una vez que se dan todos sus iones sodio y potasio, deja o pierde efectividad para el ablandamiento del agua, en cuyo caso nosotros lo que tenemos que hacer es devolverle la cualidad a la zeolita, o sea, reincorporarle iones sodio y potasio, que lo vamos a hacer usando una solución de salmuera. Con la solución de salmuera, que va a pasar a la válvula de pasos múltiples, ¿no es cierto? Y la va a dirigir hacia el tanque de desionizador. Se va a producir una fluidización acá del lecho. ¿Por qué necesitamos una fluidización? Porque necesitamos el mayor contacto posible con la totalidad de la zeolita, con todas las partes de cada una de las partículas de zeolita que conforman el lecho para devolverle los iones sodio. Y una vez que se cumple esta función, en el tiempo que les lleve el proceso, vuelve finalmente hacia el tanque de salmuera. O, en su defecto, a un drenaje, digamos, porque ya esa solución no es útil para reusarla. Entonces se tira. Bien. ¿Cuáles son los parámetros de la selección de un ablandador de agua? Primero se tiene que determinar la calidad y el volumen de agua diarios que se requieren tratar. En segundo lugar, analizar las calidades de los suministros de agua disponibles. Tercero, seleccionar el tipo de pretratamiento necesario. Decidir el sistema de desmineralización y el tipo de resina más adecuado, considerando costo y beneficio. Y por último, especificar la duración del ciclo.
el tiempo de regeneración y la disponibilidad de almacenamiento del agua tratada. Bueno. ¿Cómo funciona un ablandador? Está fundamentalmente realizado en 4 ciclos. Tenemos el ciclo de servicio de ablandamiento, el retrolavado, la regeneración y el enjuague. Estos son los 4 procesos que siempre se van a llevar a cabo cuando tengamos enfrente un ablandador de agua. Entonces tenemos primero la rutina normal, que es para lo que funciona el tanque desionizador o el lecho desionizador, que es el del ablandamiento del agua. Una vez que ha consumido todos sus iones de sodio y potasio, la zeolita, se produce un retrolavado, se hace la regeneración de la zeolita y finalmente se enjuaga el lecho para de nuevo volver al ciclo de ablandamiento, de servicio de ablandamiento. Veamos cuáles son las particularidades como para que ustedes puedan entenderlo. Fíjense ustedes acá al costado, no sé si siguen el cursor, lo que pasa es que mi cursor, tenemos un esquemita como para ir viendo cada una de las partes del ciclo de ablandamiento. Entonces tenemos en la primera parte, ingresa al ablandador de agua, el agua, y donde se produce el intercambio iónico. Em, a ver, ¿cómo podemos hacer esto para vincularlo? No sé si puedo superponer las dos, a ver, capaz que acá sí. Fíjense ustedes, tenemos entonces los ciclos del ablandamiento o los ciclos del funcionamiento del ablandador. Dijimos que estaba conformado por 4 etapas: el ciclo de servicio, el ciclo de retrolavado, el ciclo de regeneración y el ciclo de enjuague. Ahora vamos a volver acá. Ahí está. El ciclo de ablandamiento normal del agua. El segundo era el ciclo de el ciclo de retrolavado, el de regeneración y el ciclo de enjuague. Entonces, el ciclo de retrolavado, el ciclo de regeneración y el ciclo de enjuague. A ver, ¿qué es lo bueno que hay acá para recuperar? Bueno, como dijimos, el agua dura, primero, rica en iones calcio y magnesio, ingresa a través de las válvulas hasta un deflector que se encuentra ubicado en la parte superior del tanque de la resina, el cual se encarga de distribuir en forma uniforme el agua sobre la resina de intercambio iónico. Acá está. Este es el distribuidor de servicio. Entonces ingresa, acá se distribuye uniformemente para que el agua pueda pasar a lo largo y a lo ancho de la resina de intercambio. Fíjense, tenemos un distribuidor de servicio y en la parte inferior tenemos un colector, que es la que se encarga de recoger todo el agua que ya ha sido desionizada, o sea, el agua blanda. Volvamos de nuevo.
Dijimos, cuando los iones magnesio y calcio entran en contacto con la resina de intercambio o con la zeolita, los mismos son capturados por la zeolita, por las cargas negativas de la resina, y libera los iones sodio y potasio que se incorporan al agua. Después de un cierto tiempo, finaliza el contacto, calculado de acuerdo al caudal de agua a tratar. El tiempo del agua a tratar es igual al volumen del agua sobre el caudal. El volumen del agua a tratar sobre el caudal que se está manejando. Acá tenemos el ciclo de ablandamiento, es un poco lo que vimos. El suministro de agua entra a la válvula de pasos múltiples, ingresa por la parte superior del ablandador a través del distribuidor, que lo distribuye uniformemente para que sea capturado por el lecho fijo. Acá tenemos un colector. Acá tenemos un colector. Finalmente sale del colector el agua blanda, pasa a la válvula de paso múltiple y entra al tanque de depósito de agua blanda. Ese es el ciclo de ablandamiento. Vamos ahora al ciclo de retrolavado. El ciclo de retrolavado dice cuando la capacidad de ablandamiento de la resina se agota mediante la manipulación de las válvulas, ¿no es cierto? Trabajando con la válvula de pasos múltiples, el caudal elevado del agua es inyectado a contracorriente, es decir, en sentido opuesto al ciclo de servicio. El agua potable ingresa de abajo hacia arriba, lo que provoca una expansión de la resina. El flujo de agua ascendente a través del tanque suavizador elimina la turbidez y otros sedimentos que se acumulan durante el ciclo de servicio y los elimina a través del sistema de drenaje. Entonces, fíjense ustedes que una vez que se agotó la zeolita, digamos, yo tengo que hacer un retrolavado. El retrolavado consiste en suministrar un poco más de agua potable, pero esta vez por la parte baja del ablandador. Se produce acá una fluidización del lecho y fundamentalmente lo que se hace es arrastrar toda la basura que se haya depositado en la parte superior del lecho. Finalmente esa agua sucia, digamos, se tira al drenaje. Cuando termina este proceso, bueno, cuando se deja de observar basura que es arrastrada por el agua, que se va al drenaje. Veamos el próximo ciclo, el ciclo de regeneración. Bueno, el ciclo de regeneración tiene la particularidad de devolverle a la zeolita los iones sodio, fundamentalmente que vienen con la salmuera. Bien, el ciclo de regeneración es el siguiente. Parte, obviamente, del tanque de salmuera, que es el encargado de devolverle los iones sodio a la zeolita, que está rica en iones calcio y magnesio. Entonces, el tanque de salmuera se le da la dosis adecuada con un suministro de agua potable en la válvula de múltiples vías, digamos, ingresa entonces al desionizador o al ablandador de agua. También en este caso se produce el máximo contacto que tiene que haber entre el máximo contacto que tiene que haber entre la salmuera y la zeolita, de modo tal de que todas las partes de la zeolita sean reincorporados los iones sodio. Una vez que atraviesa esta salmuera, cargando ya los iones calcio y magnesio, vuelven a la válvula para ser enviados al drenaje. Ese sería el ciclo de
regeneración. Y finalmente tenemos el ciclo de enjuague, que consiste simplemente en enviar un suministro de agua potable a al tanque de ablandamiento o al tanque de ionizador. Esa agua potable va a recuperar el excedente de salmuera y que se manda al tanque de salmuera, digamos, para después ser usado de la misma de nuevo, digamos, y no perderse. Bien, cuando a ver, ¿cuándo para este proceso, digamos? Bueno, es muy sencillo, para cuando el agua que está saliendo por el ablandador deja de tener sal. Ahí se para el proceso de enjuague. Los procesos de intercambio iónico se realizan a cocorriente, o sea, o en contracorriente. En cocorriente, las disoluciones de carga y de regeneración se introducen siempre por la parte superior de la columna, que es el que acabamos de ver. Y en contracorriente, el regenerante se introduce en dirección opuesta a la disolución de la carga, de manera que se aumenta la superficie de contacto. La regeneración es más rápida y se necesita menos volumen de regenerante. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque fíjense ustedes, y vamos a volver de nuevo a la parte de regeneración. Este es un proceso de cocorriente, digamos. El de contracorriente, la salmuera, ingresa por la parte inferior. Entonces, ¿cuál es la particularidad que tiene? La particularidad que tiene es que puede generar una mejor fluidización, o genera una fluidización importante del lecho acá, y obviamente que va a consumir menos salmuera, porque va a haber mejor contacto, digamos, entre las esferas de zeolita o los rellenos de zeolita y la salmuera. ¿eh? O sea, si ingresa por acá es en contracorriente y si ingresa por acá es en cocorriente. El ejemplo que nosotros que dimos es en cocorriente. Bien. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para diseñar un ablandador? Bueno, primero hay que analizar el agua a tratar. Eso es lo primero, para saber si necesitamos o no ablandar el agua, digamos. Por allí no es necesario ablandar el agua, entonces no tiene sentido. En general sí se realiza este proceso, pero es imperioso conocer primero los datos físico-químicos del agua, o saber qué contenidos de calcio y magnesio tiene. Porque si tiene mucho contenido de calcio y magnesio, nos van a generar serios problemas hacia adelante en cualquier planta industrial. Fundamentalmente cuando se habla de centrales térmicas, la cantidad de incrustaciones que llega a producir el agua cuando viene cargada de iones calcio y magnesio es grande y puede producirse en un tiempo no muy largo directamente el cierre de esa cañería. Bien, si el agua viene con mucho contenido de calcio y magnesio, es imperioso entonces realizar un ablandamiento del agua. El ablandamiento del agua, obviamente, en ese caso vamos a tener que seleccionar el tipo de intercambiador. Tenemos que seleccionar la configuración de la regeneración y tenemos que seleccionar cuál es la combinación más favorable de resinas que vayamos a usar. Y obviamente, una vez que están definidas cuáles son las resinas, vamos a definir además el regenerante. ¿Cuál es el mejor regenerante? En general, el regenerante más barato es el de la salmuera. Luego, una vez definido esto, pasamos a establecer cuáles son las condiciones de operación y los parámetros de diseño
pasamos a dimensionar la columna de intercambio iónico, determinamos la caída de presión, cosa seria. Determinamos la caída de presión y finalmente determinamos el tipo de material. Vamos a ver. Acá tenemos un cuadrito interesante. Este es un pequeño resumen de todo lo que está en el libro, ¿no? Después ustedes cuando tengan un tiempito le pegan una mirada al libro, pero bueno, acá está básicamente lo que es más importante. Ustedes saben que tenemos ablandadores de tipo mecánico y ablandadores de tipo químico. El principio de funcionamiento del químico es que el fluido pasa a través de resinas de intercambio iónico. En cambio, en el mecánico, el fluido a presión pasa a través de varias membranas de poliamida que no dejan pasar los iones calcio y magnesio. ¿Cuáles son las características del producto, digamos? El producto es agua blanda. En el caso de que el ablandador sea mecánico, la calidad de esa agua es para consumo humano y tienen una característica que la producción es bajísima, solamente para consumo humano, o sea, es de poca cantidad y las membranas requieren una constante limpieza, ¿no? En cambio, en el químico, el agua es más para uso industrial o doméstico, para la capacidad de producción es media y las resinas sí requieren, como lo vimos, requieren ser regeneradas con poca frecuencia. Las aplicaciones son, en cuanto a los tipos de ablandadores mecánicos, la desalinización de agua de mar, que fundamentalmente se usa en toda la zona del Caribe, o las industrias farmacéuticas, eléctricas, producciones de energía, en fin. En cambio, los químicos, fundamentalmente los procesos de producción de vapor, como lo dijimos en las centrales térmicas, también en viviendas, bueno, y después no es tan importante para nosotros, pero sí en las zonas cálidas para el tema de criaderos de peces y acuarios, etc. Los costos de los equipos, el químico es bajo, en cambio el mecánico es muy caro fundamentalmente por esto, por el costo de las membranas de poliamida. Bueno, acá está, esto es largo, ¿eh? Bien, parámetros de diseño. Altura mínima del lecho de resina. Se refiere a la altura que debe tener un lecho, que está en función del tiempo mínimo de contacto entre el agua y las resinas para garantizar de que se produzca la ablandamiento. Esa altura mínima, hay algunos heurísticos que dicen que la altura mínima tiene que ser más o menos de 30 pulgadas, o sea, de 76 centímetros. Ahora, ese en cuanto a la altura mínima del lecho de la resina. Después tenemos la altura de la pared lateral, la altura de la pared lateral mínima, H, mayúscula, que es igual a la altura mínima más fíjense ustedes,
la altura del lecho de grava y la altura del libre expansión. O sea, tenemos que es igual a H más L1 más L2. O sea, particularmente cuando nosotros tenemos un ablandador, va a estar conformada no solamente por la altura del lecho de la resina, sino además tienen ustedes que pensar que en el diseño deben tener en cuenta cuál es la altura del libre de expansión y obviamente la altura del lecho de grava, que va a funcionar en este caso como un filtro. Esto. Eh, bueno, hay algunos heurísticos, ¿no? que mandan que la altura mínima es más o menos 48 pulgadas, digamos. Y fundamentalmente el cálculo se toma como que una vez calculado la altura del lecho de la resina, la altura de la expansión no debe ser superior al 40% de esta altura. Entonces, el 40% de H nos lleva a más o menos a 2 pulgadas más 6 son 8, más 40 son 40, más, diría que más o menos se calcula como la altura total mínima, digamos, de entre 48 pulgadas. Son heurísticos, digamos que ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando tengan que diseñar un tanque, un ablandador de agua. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta? Fundamentalmente la altura, que esta sí va a salir de los cálculos, a eso le tienen que aumentar un 40%, más o menos un 40% de H, que es la altura del libre para que se expanda el lecho, en el caso de que tengan que regenerarla, siempre se tiene que regenerar, y generalmente en la parte inferior se usa unos 12 centímetros, 15 centímetros de grava, que en general se usa como filtro, ¿no? Bien. La altura total sería igual a L1 más H más L2, donde esta H es la altura de pared lateral mínima, L1 perdón, es la altura del lecho de la grava, H es la altura del lecho de la resina y L2 es la altura del libre expansión. Es un poco lo que acabamos de ver. ¿Cómo dimensionamos la columna de intercambio de iónicos? Bueno, vamos a tener en cuenta las expresiones de caudal, que es igual a la velocidad superficial del fluido por el área. Hay otra velocidad, que es la velocidad interna que tiene el fluido cuando circula a través de la porosidad, digamos, o a través de los intersticios que dejan las partículas sólidas. Esa velocidad es alta comparada con la velocidad superficial. ¿Por qué? Es la relación entre la velocidad superficial del fluido sobre la porosidad. Siempre es mucho, mucho más grande, digamos, la velocidad en los intersticios que la velocidad superficial del fluido. Bueno, conociendo obviamente la ecuación de caudal, se usa para diseñar el tamaño del lecho. Conociendo el caudal y la velocidad, se puede determinar el diámetro del lecho. Si yo conozco la velocidad y el caudal, determino el área y a través del área puedo sacar la sección del lecho. Y con la sección del lecho puedo sacar el diámetro del lecho. Ahora, la velocidad superficial inicial viene dada por, o sea, la velocidad mínima de fluidización viene dada por esta expresión, que es igual a la densidad de la partícula menos la densidad por la gravedad por el diámetro de partículas elevada al cuadrado por la porosidad mínima de fluidización elevada al cuadrado. Todo eso dividido en 150 por la viscosidad por 1 menos la porosidad mínima de fluidización. Bien, eso es para calcular la velocidad superficial inicial.
Ahora, vamos a ver las conclusiones. Si B sub L es menor que, que la velocidad mínima de fluidización, entonces el lecho se comporta como lecho fijo, que es obvio, ¿no es cierto? Si B sub L es igual o ligeramente mayor a la velocidad mínima de fluidización, entonces se comporta como lecho fluidizado. La velocidad lineal. La velocidad lineal no es otra cosa que la relación entre caudal y el área. ¿Cómo vamos a dimensionar el lecho de la resina? El volumen del cilindro viene dado por altura, perdón, el área por la altura. Donde A es el área del cilindro, el área de la sección transversal del cilindro, y H es la altura de la resina. Para calcular el área de sección transversal, se considera una altura de 2,30 pies y un volumen de resina de un pie cúbico. Entonces los valores mínimos recomendados por los fabricantes de esa área es 0,43 pie cuadrado. La velocidad espacial es igual como siempre a la velocidad, perdón, al caudal sobre la velocidad de la resina necesaria. O sea, el volumen de la resina será igual al caudal sobre la velocidad espacial. Son juegos nada más de la misma expresión de caudal, digamos que fuerte y válida para todos los casos. Sabemos que el volumen de la resina podemos despejar conociendo la expresión de volumen, que es igual a pi por radio cuadrado por la altura, despejar el valor del radio. Fíjense, acá hay un pequeño esquema donde está el cilindro y donde está el diámetro, que es constante a lo largo de todo el ablandador, y donde lo que puede aumentar seguramente es H. Bueno. Esto es lo más importante, digamos, cuando ustedes estén diseñando columnas de intercambio iónico, respecto de cuáles son las relaciones que tienen que mantener de D a H, ¿no? Salen de acá. Fundamentalmente, este aumento de H tiene que ver con el nivel con el nivel de fluidización que necesiten para el tema del retrolavado en un caso, o el tema de la fluidización en el caso de la regeneración de la salmuera. O sea, lo que estamos hablando es de que ustedes primero analicen cuál tipo de proceso es el que van a llevar a cabo, si es en cocorriente o en contracorriente, en cuyo caso será más importante para uno que para otro. Bueno. Esto yo ya no lo tocaría porque esto es más para químicos. Pero bueno, si ustedes lo quieren leer, no es
a ustedes no se los voy a tomar, digamos. Creo que acá estaríamos terminando la clase de hoy. Esta expresión ustedes ya la vieron, que es para el caso de que tengan que calcular la bomba que van a usar para que el agua atraviese el ablandador, ¿no es cierto? O sea, ustedes saben, porque ya lo vimos en los capítulos anteriores, cuando calculo las pérdidas por fricción, a las pérdidas por fricción de las instalaciones que tienen que sumarle la del equipo en particular. Ahí cuando aparece en la expresión de pérdidas por fricción la sumatoria de L sobre D, ahí se le suman estos valores de delta de P para calcular la necesidad energética de la bomba. La caída de presión, entonces, como vimos, se calcula de esta forma en el caso de que la regeneración se realice en cocorriente, digamos, se realice de arriba para abajo. Ahora, si se realiza de abajo para arriba en contracorriente, ya la expresión de caída de presión es la que vimos para el tema de la fluidización. Y finalmente, las conclusiones de por qué es tan importante este tema, digamos. Primero, porque el agua es un elemento que lo van a encontrar casi en la mayoría de las empresas industriales, en todas siempre, en todas las plantas generalmente uno va a disponer de una central térmica, casi en todas, muy rara que no las tenga, y aun cuando no las tenga, siempre ustedes van a necesitar dentro del tratamiento agua blanda, fundamentalmente para evitarse problemas de incrustación en las cañerías y en los equipos. Entonces, de ahí la importancia de los blandadores de agua. ¿Cuáles son las ventajas del tratamiento de intercambio iónico? Son que en una sola operación se elimina la totalidad de la dureza del agua, las pérdidas de carga son pequeñas, no hay contaminaciones, se reducen los costos de operación y disposición bastante, y el tema del control y los espacios son reducidos, y las calidades que se obtienen del agua son constantes. Eso creo que es lo principal respecto de este tipo de equipos. Bueno, si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Chicos, cuando ustedes quieran. Es medio largo este tema, pero bueno, es importante verlo porque, como les dije y se los vuelvo a repetir, en la mayoría de las instalaciones ustedes van a encontrar este tipo de equipamiento, digamos. Casi en todas, no se escapa ninguna. Incluso en las siderúrgicas las van a encontrar. En las de petróleo ni hablar, en las de jugos, en fin, en empresas tan disímiles, mejor dicho, en instalaciones fabriles tan disímiles, las van a encontrar, porque en todas, siempre, casi en todas participa el agua, y siempre se requiere para 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 un trabajo más limpio, digamos, y menos problemáticos, el tratamiento del agua, y en particular trabajar con aguas blandas respecto del trabajo con aguas duras. Bueno, chicos, hasta acá el tema de hoy. Mañana ya avanzaríamos con un poco de filtros y ya estarían casi listos para el parcial, ¿no? Esto, si bien es información general, sería muy bueno que le peguen una leída ahora cuando estén repasando para el parcial. Si no hay ninguna pregunta, chicos, nos despedimos ahora y continuamos mañana con
parte de filtración. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.